colectoras también se llaman, que son las venas que acompañan a las arterias y generalmente tienen el mismo nombre de las arterias, ¿ya? Y el otro subgrupo de venas profundas son las venas musculares que se encuentran dentro del paquete muscular, ¿ya? Esos son los dos subsistemas y un tercer subsistema que son las venas perforantes, ¿no? Las venas perforantes son las que comunican las venas superficiales con las venas profundas. Y también hay dos tipos, ¿no? Las venas perforantes directas que comunican las venas superficiales con una vena satélite o colectora y las indirectas que son las que comunican las venas superficiales con una vena muscular, ¿ya? Entonces, esa es más o menos la distribución anatómica. Ustedes ya saben que la vena más larga del cuerpo es la vena superficial más larga, es la vena safena mayor, que va más o menos desde el tobillo hasta la ingle, ¿no? A drenar en la vena femoral. Y la vena safena menor, que es la que drena en la vena poplitea, ¿ya? Entonces, pero junto a este sistema venoso hay unas venas que son de gran importancia por la frecuencia de su afectación y generación de úlceras, que son las venas perforantes, ¿no? Que también están divididos por algunos grupos, ¿ya? Que tienen unos nombres específicos, ¿no? Las más conocidas y las que son las que se afectan con mayor frecuencia y son la principal causa de, este, de úlceras venosas son las venas perforantes de Coquet, ¿no? Que son las que se encuentran en la parte distal de la pierna, que suelen ser dos o tres, y suelen generalmente comunicarse con las venas tibiales posteriores. Después de esto hay otros grupos, pero que rara vez se afectan, pero también están descritos como las venas de Do, de Tot y las janterianas, ¿no? Pero las que más se afectan, bueno, por ser también la zona más declive del cuerpo, son las venas perforantes de Coquet. Ya, entonces, como ya mencionó su compañera, el retorno venoso pues, de los miembros inferiores está impulsado por la bomba muscular, ¿no? O sea, cada vez que el músculo se contrae, presiona las venas y eyecta la sangre hacia la parte superior y las válvulas de las venas son las que evitan que la sangre retorne, ¿ya? Entonces, y el flujo suele ser de las venas superficiales hacia las venas profundas y no retornan porque las venas perforantes también presentan sus válvulas. Entonces, es por eso que las personas que trabajan estando de pie, por ejemplo, un vigilante que está de pie sin moverse, son los que tienen más riesgo de desarrollar insuficiencia venosa. Es distinto a que alguien esté de pie, pero deambulando, corriendo, haciendo algún tipo de actividad. Lo mismo ocurre para alguien que trabaja sentado, ¿no? Porque tampoco hay contracción de los músculos, ¿no? Es por eso que parte de la higiene venosa es si uno está de pie o sentado, es estar prácticamente parándose de puntitas, como se ve en la imagen, ¿no? Acá está el pie totalmente apoyado en la pierna, en la imagen de la izquierda, y en la derecha está parado en punta. ¿Por qué? Porque eso hace que se contraigan los músculos de la pantorrilla, los óleos y los gemelos, y esos son los que van a impulsar la sangre y drenar, ¿no? Se llaman ejercicios de higiene venosa. Ya, entonces, la teoría que trata de explicar por qué se produce, existen dos, ¿no? La teoría valvar y parietal, y bueno, la de la fístulas o anastomosis arteriovenosas, que es lo más alejado, ¿no? Pero tanto la teoría valvar como parietal tratan de explicar cuál es primero, ¿no? Es algo así como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La teoría valvar dice que lo que se afecta en este caso son las válvulas, ¿no? Que son insuficientes o se dañan, se vuelven insuficientes y esto hace que la sangre pues se quede estásica en la vena y poco a poco dilate el diámetro de la vena. La teoría parietal dice lo contrario, que la pared de la vena es la que tiene mayor fragilidad o debilidad y hace que se dilate y esto secundariamente hace que las válvulas venosas se vuelvan insuficientes, ¿no? Bueno, igual queda solamente en teorías, ninguna está demostrada, ¿no? El test de Schwartz es el que le mencionaba, son los test clínicos que se hacían con mucha frecuencia anteriormente, ¿no? Actualmente ya con la llegada de la ecografía Doppler es muy poco frecuente hacer estos tipos de test, pero hay que conocerlos en el caso de ustedes cuando hagan sus serums o de repente ya estén haciendo consultorio externo, probablemente les llegue a algunos pacientes o les va a llegar, de hecho, insuficiencias venosas porque es algo muy abundante y puedan hacer alguno de estos test clínicos que les podría dar alguna orientación, ¿no? Desde Swatch, como ya les mencionaba, es una percusión, por ejemplo, en la zona alta de la pierna y se trata de percibir una onda distal, ¿no? Que hablaría de una insuficiencia venosa superficial. El test de Pertes, que como ya lo explicó bien su compañera,
lo que se hace es colocar una ligadura por arriba de la rodilla y pedirle al paciente que camine, que deambule, ¿no? Pueden ocurrir dos cosas. Uno, que las varices desaparezcan, lo cual nos hablaría de que hay un sistema venoso profundo permeable y un sistema venoso de perforantes competente. Puede ocurrir que las varices se mantengan tal cual, o sea, no varíen, lo que nos hablaría de un sistema venoso profundo competente y un sistema venoso perforante insuficiente. Y puede ocurrir una tercera opción de que cuando el paciente deambule, las varices se incrementen en diámetro y este inicio o el paciente empiece a presentar dolor, lo que nos hablaría de una trombosis venosa profunda y una insuficiencia de perforantes. Y el otro es el test de Trendelenburg, como les mencionaba, lo que sus compañeros ya mencionaron, que es el paciente se ponga en decúbito supino, colocar una ligadura a nivel de la ingle, ¿no? Después de que colapsen las venas, y luego lo que se hace es pedir al paciente que se ponga de pie, ¿no? Ustedes ven acá que al colocar la ligadura estaríamos cerrando el callado safenofemoral. Si es que el paciente, después de colocar la ligadura y se pone de pie, aparecen varices, nos hablaría de insuficiencia de las perforantes. Y si es que no aparecen las varices y se retira la liga y aparecen las varices, estaríamos hablando de una insuficiencia del callado safenofemoral. ¿Ya? Entonces, hay una clasificación clínica que ya mencionaron los compañeros que tiene 4 partes, digamos, ¿no? Que es la clasificación SEAP, la parte C, que es la evaluación clínica, E de etiología, A la parte anatómica y la P de fisiopatología. ¿Ya? Entonces, pero es bastante extensa y compleja, pero sí nos va a servir al menos la parte C, la evaluación clínica, esa es la que ustedes tienen que saber, ya que nos habla una evaluación de 0 a 6, ¿no? De 0 cuando no hay signos visibles, un paciente sintomático, el 1 cuando hay telangiectasias o venas reticulares, como ya lo mencionó su compañera, son telangiectasias hasta 1 milímetro, reticulares hasta 3 milímetros. C2 cuando aparecen venas varicosas y atronculares, que son mayores a 3 milímetros. Y bueno, lo nuevo en esta clasificación que han agregado en este año, en el 2020, es el 2R, que es alguien que tuvo varices, se operó y posteriormente recidivó, por ser R de recidiva, ¿no? Por recurrencia. El C3 cuando hay presencia de edema, el C4 que se subdivide en 3 subtipos, anteriormente era solamente en 2, 4A y 4B, nuevamente este año se agregó el 4C. El 4A que es cambio solamente de coloración, o sea, hay pigmentación o dermatitis ocre también se llama, o la presencia de eczema. El 4B cuando hay cambios tróficos, ¿no? Que puede haber lipodermatoesclerosis o atrofia blanca. Y el 4C, que es lo nuevo, que es la presencia de la corona flebectásica generalmente ubicada por debajo del maleolo o alrededor del maleolo. ¿Ya? El C5 es una úlcera cicatrizada, el C6 una úlcera activa y el C6R, que también se ha agregado, es alguien que tuvo úlcera, se cicatrizó y nuevamente se abrió la úlcera, una recurrencia. ¿No? Son las imágenes, a pesar de que la primera imagen aparenta más daño que la segunda, pues la segunda muestra mayor severidad que la primera, ¿no? Y la C6 pues son las úlceras ya, que pueden llegar a comprometer inclusive toda la pierna, ¿no? Después de la evaluación clínica, pues actualmente lo que ya por protocolo es la evaluación con una ecografía Doppler, ¿no? Porque nos va a permitir evaluar tanto las características anatómicas como también la funcionabilidad o grado de insuficiencia del sistema venoso de perforantes y del sistema venoso profundo, que clínicamente es difícil de evaluar, ¿no? Entonces, la ecografía Doppler actualmente es el estudio más adecuado para hacer esta evaluación. Ya entonces nosotros vamos a poder evaluar cada territorio, ¿ya? En la imagen o en el modo B de la ecografía nosotros vamos a poder valorar el diámetro de la vena, si hay las características del contenido, si es que contenido anecoico, que es lo que debería ser, o sea, se vea solamente oscurito, que nos habla de lo normal, digamos, ¿no? Porque ver un contenido hiperecogénico generalmente se encuentra una trombosis de características crónicas, ¿no? Y lo otro que se evalúa en este modo es la compresibilidad de la vena, ¿no? Cuando uno está con el transductor, presiona el transductor y la vena debería desaparecer o colapsarse por completo, ¿no? Eso es lo normal. Si la vena no colapsa, también estamos ante la sospecha de una trombosis venosa profunda, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene una trombosis venosa profunda reciente, generalmente la vena se va a encontrar vena dilatada,
con contenido anecoico, o sea, no se va a ver el trombo cuando es agudo, y no compresible, ¿no? Y si uno le coloca el flujo Doppler, va a haber ausencia del flujo Doppler, ¿ya? En cambio, una trombosis crónica, generalmente la vena vuelve a su diámetro normal porque ya para esa fecha, cuando es algo crónico, ya debe estar el flujo compensado con el sistema venoso superficial, ¿ya? Entonces el diámetro suele estar preservado, pero se puede ver una imagen hiperecogénica, o sea, contenido blanco dentro de la luz del vaso, y también no compresible. Y en el caso al momento de colocar el flujo Doppler, si es que fuese muy crónica ya, o sea, ha pasado mucho tiempo, ya puede haber algún flujo excéntrico, ¿no? Porque empieza a recanalizar, ¿no? En una forma tardía ya. Ya entonces son las maneras más o menos donde ecográficamente uno podría distinguir entre orientarse a que es una trombosis reciente o ya este, crónica, ¿no? Y después de eso, de la evaluación del modo B, se pasa a ver la evaluación ya funcional de la vena, ¿no? Esa es la ventaja del Doppler, que nos puede, aparte de ver aparte de poder evaluar la parte anatómica, nos puede evaluar la parte funcional, ¿no? Y ver si es que hay o no insuficiencia. Entonces, una vena competente normalmente debería dar una onda. Ustedes cuando ven los colores, el rojo y el azul, es el Doppler color, pero cuando a esto se le asocia la presencia de estas ondas en la parte inferior, que es el Doppler espectral, entonces eso se llama ya ecografía dúplex, ¿no? Cuando hay combinación del Doppler y del Doppler color y Doppler pulsado o Doppler espectral, ¿ya? Entonces, el color rojo y el color azul en la ecografía Doppler color no hace referencia a que uno sea arteria y el otro sea vena, ya eso no es correcto. Ya lo que menciona simplemente es que valora el sentido del flujo. Cuando el flujo se acerca al transductor, va a pintar de color rojo, y cuando se aleja, se va a pintar de color azul. Esto también se puede cambiar, ¿no? En el ecógrafo, ¿no? Sino que ya pues, se ha estipulado que debe ser en ese orden. ¿Cómo ustedes pueden saber que lo que se acerca se va a pintar rojo y lo que se aleja azul? Porque ustedes van a ver en la parte derecha del cuadro, ya les voy a mostrar acá, van a ver esta pequeña barrita, ya. Ustedes ven que el color rojo está arriba y el azul abajo. Entonces, que el color rojo está arriba y el azul abajo nos va a indicar de que todo lo que el flujo que se acerque al transductor va a pintar rojo, y todo lo que se aleje del transductor se va a pintar azul. Esto se puede invertir, ¿no? Depende de la programación del, del ecógrafo, ¿no? Si ustedes entonces primero ven la barrita, y si la barrita está invertida, o sea, el azul está arriba y el rojo está abajo, entonces lo que vean ustedes en azul va a ser lo que se acerque al transductor, y lo que se aleje se va a hacer rojo. Ya convencionalmente se ha hecho de que siempre el rojo sea lo que se acerque, ¿no? Pero eso en realidad puede cambiar, ¿ya? Entonces, cuando ya se evalúa así el flujo, entonces el paciente lo que se hace es pedir se le evalúa el paciente estando en decúbito dorsal, por ejemplo, y cuando se evalúa, por ejemplo, las venas grandes, como la vena femoral, ustedes van a ver que la onda de la vena predominantemente es por debajo de la línea base y ondulante, o se llama flujo fásico. ¿Por qué? Porque va a variar con la respiración. Como les mencionaba, la respiración va a cambiar o a hacer oscilar la presión intratorácica del tórax, y eso también varía el volumen de drenaje venoso. Por eso es un flujo fásico u ondulante, pero siempre por debajo de la línea, ¿ya? Entonces luego, si ustedes ponen el, el transductor en la posición adecuada, entonces el flujo tendría que verse azul, convencionalmente, ¿no? Pero si ustedes a este paciente le piden que haga una maniobra de Valsalva, por ejemplo, que puje, y este color azul se invierte y se vuelve rojo, como en la imagen número 2 de la derecha, entonces están hablando de una insuficiencia. Lo que debería ocurrir normalmente es que al pedir al paciente que haga la maniobra de Valsalva, el color azul que inicialmente había dentro de la luz del vaso simplemente desaparezca y no haya ningún color, quede totalmente anecoico. Porque las válvulas se supone que van a funcionar y van a impedir que la sangre retorne. Pero si la sangre sí regresa, entonces quiere decir que las válvulas están insuficientes y el color se va a invertir. Ya va a invertir a color rojo. Y esto se verifica también mirando la onda. Ustedes ven que en la imagen número 2 de la derecha, primero hay una onda negativa por debajo de la línea. Entonces el paciente hace una maniobra de Valsalva y el color se invierte, se vuelve de color rojo, y aparece una onda positiva que
perdura hasta el final de la imagen, ¿ya? Entonces, eso habla de un grado de insuficiencia. Cuando esta onda positiva perdura más allá de un segundo, ya estamos hablando de insuficiencia venosa. Entre 1 a 3 segundos, insuficiencia leve; de 3 a 5 segundos, insuficiencia moderada; o más de 5 segundos, insuficiencia severa. Lo normal es que ocurra lo que se ve en la imagen número 3, que hay una onda negativa, que es lo normal del flujo venoso, y cuando el paciente hace una maniobra de Valsalva, siempre se va a dibujar una pequeña onda positiva y luego ausencia de flujo. Eso nos habla de que las válvulas están competentes porque evitan que haya reflujo, ¿ya? Entonces, el tiempo de esta onda pequeñita positiva no debe durar más allá de 0.5 segundos, que es el tiempo que tardan las válvulas venosas en cerrarse. Para las venas colectoras, para las perforantes se considera 0.3 segundos. Ya entonces van a ver que en la imagen 1, 2 y 4, después de una onda negativa se dibuja una onda espectral positiva que perdura hasta el final de la imagen, lo que nos habla de insuficiencia venosa. Es la manera en cómo se evalúa ecográficamente la insuficiencia de las venas. ¿Ya? Entonces, cuando ya se tiene la insuficiencia venosa, pues hay que ver la conducta, ¿no? La insuficiencia es algo que no tiene cura. Una vez que la vena ya está insuficiente, no hay medicamentos, ni ampollas, ni cirugías que la vuelvan a reducir, porque ya está dilatada y las válvulas dañadas, ¿ya? Entonces, para lo que es el tratamiento, hay un manejo actualmente no quirúrgico, que es el que está haciéndose más o difundiéndose más, que puede hacerse a través de radiofrecuencia, láser o escleroterapia. Y esto solamente se va a utilizar para los sistemas venosos superficiales y perforantes, ¿ya? Que, tanto el láser endovenoso como la radiofrecuencia puede utilizarse para el tratamiento de insuficiencia del tronco safenos, ¿ya? O de sus tributarias y de los vasos perforantes, ¿ya? Y la ultrasonografía o la escleroterapia guiada por ecografía también puede utilizarse para las troncos safenos o tributarias, pero hay que tener en este caso bastante cuidado de hacer una compresión adecuada post-escleroterapia, porque lo que hace la escleroterapia también es causar trombosis, ¿no? Y puede generar una trombosis de todo el trayecto safeno y cambiar una vena dilatada por un tronco indurado, dilatado y doloroso. Y ahí también puede utilizarse para las venas perforantes, ¿ya? Pero su uso mayormente de la escleroterapia está en la parte de las venas reticulares y telangiectasias, ¿no? Son las que generalmente más se usan, ¿no? Desaparecen todas estas arañitas vasculares, ¿ya? Y bueno, el tratamiento más antiguo y aún vigente para algunos casos, el tratamiento quirúrgico, que es a través de la resección de la vena, ¿no? De la safena, de sus tributarias, ligadura de perforantes, ¿no? Dependiendo del territorio afectado, de acuerdo a la evaluación de la ecografía, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver la parte de trombosis venosa profunda, ¿no? Hay algunos factores hereditarios que van a predisponer a un paciente a tener una trombosis venosa. Deficiencias ya genéticas como deficiencia de antitrombina, de proteína CS, factor 5 Leydig, ya mutación del gen de la protrombina y múltiples, ¿no? Que son factores que no se pueden modificar, ¿no? Junto a unos factores adquiridos, una edad avanzada, un episodio previo de trombosis venosa profunda, cáncer, obesidad. Entonces, la combinación de estos factores pueden desencadenar algún episodio de trombosis frente a un evento o factor gatillante o desencadenante. Por ejemplo, alguien que sea de repente obeso y que se somete a una cirugía con anestesia general. Entonces tiene riesgo de desarrollar un episodio de trombosis o que se inmoviliza por alguna razón. Por ejemplo, alguna cirugía, qué sé yo, de prótesis de rodilla, en la cual el paciente tiene que permanecer en reposo absoluto por 2, 3 meses, ¿no? Entonces, y puede desencadenar un episodio de trombosis venosa profunda. También hay otros factores como el embarazo, los anticonceptivos hormonales, ¿no? Entonces, que son factores de riesgo para desarrollar un episodio de trombosis, ¿no? Entonces hay una escala de Wells modificada para evaluar el riesgo de trombosis, ¿no? Que ustedes ya lo han revisado. Entonces, que clínicamente pues la trombosis se va a manifestar básicamente por edema, ¿no? Edema dependiendo del territorio afectado, puede ser edema de la pierna o edema de todo el miembro inferior, ¿no? De pierna y muslo.
¿ya? Pero las características de este edema suele ser un edema indurado, ¿no? Un edema indurado y que al presionar genera dolor, ¿no? Cuando hay dolor presionar en la zona de la pantorrilla, ustedes ya saben que es el signo de Homans, ¿no? Es característico de la trombosis venosa profunda. Ya, y este edema, aparte de ser un edema indurado, es un edema que no cambia o no varía con la posición, ¿no? A diferencia del edema producido por la insuficiencia en la que el paciente se acuesta, eleva las piernas y el edema baja o desaparece. En el caso de la trombosis, el edema no baja, no, no disminuye, no desaparece, ¿ya? Y suele ser de un inicio más o menos súbito, ¿no? Ya, entonces, cuando ya tenemos la clínica, viene a ser debemos pasar a la corroboración, ¿no? Que se hace básicamente a través de dos estudios, ¿no? El dímero D y la ultrasonografía, ¿ya? Entonces, para esto hay un algoritmo. Algunos postulan que todos deberían previamente hacerse el dímero D y si es que este sale positivo, recién pasar a la ultrasonografía. En este algoritmo lo que postulan es primero la valoración clínica. Si tiene una baja probabilidad, simplemente sería realizar el dímero D. Si este sale negativo, se descarta el cuadro y si sale positivo, recién solicitar la ultrasonografía, ¿no? Y si es que la probabilidad de trombosis es moderada o alta, ¿no? De acuerdo a los factores de riesgo y la clínica del paciente, se pasa directamente a la ultrasonografía. Si es que sale positiva, pues se confirma el cuadro y si es que sale negativa, se pasaría a solicitar un dímero D. Si este sale negativo, se descarta el cuadro y si sale positivo hay que repetir la ultrasonografía más o menos una semana después. ¿Por qué se repite? Porque como ustedes saben, pues la ecografía es operador dependiente y como les dije, cuando la trombosis es aguda o reciente, el coágulo no se va a ver en la luz del vaso. Simplemente va a haber signos indirectos como la dilatación, la ausencia de flujo o la no compresibilidad de la vena. Y puede ser pasado por alto por quien haga la ecografía, ¿no? Entonces se repite y si es que sale negativo se descarta el cuadro y si es que, bueno, sale positivo se confirma y se pasa a dar tratamiento. Como ya mencionaron los compañeros, cuando hay un primer episodio de trombosis, ya, venosa profunda, y la causa o el factor gatillante que desencadenó la trombosis ya desapareció, por ejemplo, haya sido una postración temporal por alguna cirugía, o un viaje largo, qué sé yo, pero eso ya pasó. El tratamiento es la anticoagulación durante 3 a 6 meses, ¿ya? Pero si es que el factor o la causa de la trombosis persiste, ¿no? A pesar de ser el primer episodio, la anticoagulación se mantiene de por vida. Por ejemplo, ¿en quiénes? Alguien que le detectan una trombosis venosa profunda y dentro de sus estudios le encuentran un cáncer, ¿ya? Entonces ahí la anticoagulación se mantiene de por vida. O en el caso de las mujeres, si por ejemplo es alguien que tiene historia de múltiples pérdidas, y hace un estudio, por ejemplo, para un síndrome antifosfolipídico, síndrome antifosfolipídico y le confirman el cuadro, entonces también tienen que permanecer con la anticoagulación de por vida, ¿ya? Y en los que es el primer episodio y solamente el factor gatillante ya desapareció solamente de 3 a 6 meses. Sin embargo, si reciben o presentan un segundo episodio de trombosis, a pesar de que haya sido por un episodio que ya desapareció, en un segundo episodio de trombosis se recomienda anticoagulación de por vida, ¿ya? ¿Y qué ocurre en los pacientes que tienen contraindicación para la trombosis, para la anticoagulación? En ellos se pasa a colocación de filtros de vena cava, ¿ya? Y bueno, hay otras maneras de tratar como la trombectomía, ¿no? Que es retirar el coágulo del sistema venoso, pero se dejó de lado porque tenía mucha tasa de retrombosis, ¿no? Y no mejoraba ni disminuía el riesgo de síndrome posttrombótico. En realidad se propugnó más su uso para lo que es el tratamiento de la zona o de la trombosis iliofemoral por el riesgo alto que tienen esos pacientes de desarrollar síndrome posttrombótico. Solo que vieron que solamente con trombectomía no era muy efectivo y había mucha tasa de retrombosis e inclusive de tromboembolia pulmonar intraoperatoria. Entonces postularon de repente, además de hacer la trombectomía, la generación de una fístula arteriovenosa temporal para aumentar la velocidad del flujo y disminuir el riesgo de retrombosis. Y por ese hecho, básicamente se dejó de usar, ¿no? la trombectomía. Actualmente se está llevando a cabo algunos estudios para la realización de una trombolisis guiada con catéter que aparentemente está teniendo mejores resultados, pero todavía no está protocolizado, ¿no? Hacer una lisis del coágulo directamente en la zona, ¿no?
de la zona donde se ubica el trombo, ¿no? Y estos pacientes pues, que hacen eventos de trombosis venosa profunda tienen un riesgo de desarrollar el síndrome postrombótico, que como ya mencionamos, está caracterizado por edema, presencia de várices, dermatitis ocre, lipodermatoesclerosis o los casos más severos, que son las úlceras, ¿no? Y suelen ocurrir hasta 1 o 2 años después del evento de la trombosis venosa profunda, ¿ya? Y ocurre más o menos en el 20 a 50% de los pacientes, ¿no? El 50% de los pacientes generalmente que han tenido trombosis del territorio iliofemoral son los que desarrollan más riesgo o tienen más riesgo de síndrome postrombótico frente a los que solamente han tenido trombosis del sistema femoropopliteo, ¿no? Donde el riesgo de síndrome postrombótico está alrededor del 20%. ¿No? Y el tratamiento del síndrome postrombótico va a depender del territorio afectado, ¿no? Cuando ya hay afectación o presencia de úlceras, lo que se propugna primero es el cierre de la úlcera, ¿no? Como ya mencionaron los compañeros, hay dos manejos: el conservador, que es simplemente el manejo médico con curaciones y terapia compresiva, pero es el que tiene más tiempo digamos, demora más en cerrar la úlcera, ¿no? Entre 4 a 6 meses. Y el tratamiento quirúrgico un poco más agresivo, que viene a ser la ligadura de las perforantes, que puede hacerse a través de endoscopía, ¿no? Como una ligadura subfacial de perforantes. También puede hacerse generar una trombosis de las perforantes mediante escleroterapia guiada con ecografía. Y como les mencionaba, también se puede hacer con lo que es láser endovenoso o radiofrecuencia, ¿no? Dependerá de la disponibilidad de los equipos, ¿no? Y a, a los pacientes que no tienen pues, úlceras, pero sí insuficiencia venosa profunda o perforantes insuficientes, pero sin úlcera, entonces viene la parte de prevención, ¿no? Que viene a ser básicamente el uso de las medias elásticas, ¿no? Para evitar el desarrollo de úlceras a futuro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces